Hola, muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras del Magisterio Colombiano y de nuestro equipo, Si Podemos, que se conectan en esta tarde para acompañarnos en un conversatorio más. Queremos recordarles que pueden seguir compartiendo el link, invitar a sus compañeros, a sus amigos para que se sigan vinculando a esta transmisión que hoy tenemos y que nos va a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar del amor propio, del amor hacia nuestros estudiantes, de cómo las concepciones sobre el amor nos estructuran en lo que somos y para eso nos acompañan varios invitados muy especiales. Voy a invitar primero que todo a nuestra amiga María Marta. María Marta nos saluda desde la Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina. Ella es doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación, especialista en docencia universitaria y profesora de inglés. María Marta, desde su trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, es directora del Departamento de Ciencias de la Educación, docente e investigadora de las Facultades de Humanidades y de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y es directora de la revista de Educación de la Facultad de Humanidades. María Marta, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. También nos va a acompañar un viejo conocido nuestro, el compañero Carlos Rivas. Él es docente de ciencias sociales, abogado, dirigente y activista, líder estudiantil, exdirectivo de Cimatol, expresidente de FECODE y actual secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos. Carlos es el arquitecto un poco también que nos ha acompañado en estos espacios, en seguir este trabajo de pensarnos y repensarnos las realidades educativas juntos. Bienvenido, Carlos. Carlos, el micrófono. Muchas gracias a María Marta por estar en este importante conversatorio. Pues yo quiero decirle a Milena que viejo amigo, soy más amigo que viejo. De verdad que nos sentimos muy felices de que esté aquí, que podamos compartir, de que entendamos que el amor es un sentimiento inmenso en todas las actividades que desarrollamos en la vida educativa, en la vida cotidiana, que el amor hace parte del aire, del sol, de la belleza, del encanto. Y bueno, desde luego María Marta, que hemos escuchado algunas conversaciones y nos convoca hoy a ese placer, al placer por saber que el amor hace parte de nuestra vida. Muchas gracias, Carlos. Es que ante todo estamos entre amigos, no digamos que tan viejos o tan nuevos amigos, pero es muy rico estar entre amigos para charlar. Y iba a saludar a Carlos Paz, pero está teniendo algunos problemas de conexión, entonces vamos a esperar. Cuando él llegue, le damos la bienvenida, que es nuestro otro compañero del Comité Ejecutivo de FECODE, de SUTEP Valle, docente de básica primaria y que también nos acompaña en estas reflexiones. Como decía Carlos, pues el amor es base fundamental de muchas cosas, pero también sabemos que hay concepciones y estructuras sobre ese amor que a veces nos ponen un poquito en la forma que no queremos o que no merecemos estar. Pero antes de eso, María Marta, cuéntanos un poco cómo están viviendo ustedes en la Argentina, en Mar del Plata, este tema de la pandemia, del aislamiento preventivo obligatorio, para darnos un pequeño panorama y ahí sí arrancar con nuestro tema de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Mar del Plata es una ciudad grande, tiene más de 1 millón de habitantes. Hay creo que 5 o 7 ciudades en Argentina de este tamaño, así que hemos estado bastante recluidos. Por suerte ha habido casos de coronavirus y están controlados. En este momento en apariencia no circula el virus, pero bueno, siguen circulando las inquietudes, ¿no? Y las ansiedades y las cuestiones que nos convocan y nos provocan a pensar, a pensarnos como profes y demás. Este, tuvimos una reunión ahora con unos colegas, no creemos que se retome la actividad presencial en el segundo cuatrimestre, por lo menos no como la conocíamos, así que bueno, tratando de ver cómo vamos a capitalizar todo esto que hemos aprendido en este tiempo, ¿no? Bueno, para ver si podemos ofrecer algo. Estamos muy preocupados en la universidad pública donde yo trabajo por la posibilidad de que los estudiantes realmente puedan estudiar, ¿no? Que puedan acceder a los materiales, que tengan conectividad, que tengan una forma de hacerse de los materiales. Bueno, esos son el tipo de preocupaciones que estamos teniendo estos días, ¿no?
porque bueno, en un principio pensamos que iba a ser un cuatrimestre y de última ofrecer las mismas materias en el segundo cuatrimestre para el que había encontrado dificultad. Y bueno, ahora vemos que el segundo cuatrimestre se va a parecer bastante al primero. Así que bueno, nada, extremando las posibilidades, las condiciones para que haya derecho genuino a la educación. Un poco en eso nos encontramos acá, en mi pequeño mundito dentro de Mar del Plata. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos también una situación ahí con la inminente noticia del ministerio que dice regresan a clase el 1 de agosto y cómo desde el magisterio decimos, bueno, cuáles son las condiciones y cómo nos organizamos para seguir acompañando aquí también con las dificultades que de pronto hablamos un poco al final en el tema de conectividad y que atraviesan, como tú dices, la educación pública. Aquí yo me atrevo a decir en todos los niveles, desde los más chiquititos hasta los universitarios. Llegó el compañero Carlos Paz. Hola Carlos, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. Hola, no te vemos, pero queremos que nos regales tu saludo antes de darle paso a la conferencia de María Marta. Sí, un saludo muy especial a la compañera María Marta, a Carlos Rivas, a ti, Luisa. Hoy que se va a hablar sobre la tarea de educar y el amor, un amor que los docentes brindan día a día a estos niños y niñas, a los jóvenes. Aquí esto sobrepasa cualquier límite. Los docentes, y en especial los de Colombia, son muy amorosos con los estudiantes y por eso es que se está haciendo un trabajo muy arduo con ellos para sacarlos adelante. Es allí donde impera todo para mejorar las condiciones de estos niños y jóvenes de nuestro país. Nuevamente un saludo muy especial a todos. Gracias a ti, Milena, a Rivas y a la compañera María Marta y a los compañeros que están hoy en este Facebook Live. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ya se están conectando los compañeros, los invitamos a seguir compartiendo. Nos saludan desde Santa Marta, desde Santa Ana Magdalena, desde Antioquia, desde el Cesar, Valledupar está presente, desde el Valle, en varios municipios, y así se van a seguir conectando compañeros de todo el país. Por ahí ya nos decían, el amor es aquello que damos a nuestros estudiantes, pero hoy vamos a preguntarnos a dónde más hay que poner ese amor. Entonces, María Marta, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta tarde. Te vamos a dar espacio para que compartas tus reflexiones y luego vamos a seguir conversando. ¿Cómo no? Bueno, como me habías preguntado algo en la anterior y no quería dejarte con la pregunta colgada, no llegué a agradecer la invitación. Es lo primero que me gustaría hacer, agradecer esta convocatoria para conversar, para seguir conversando, pero con otros interlocutores. He viajado a Colombia a trabajar. He tenido el inmenso placer de conocer a Milena en Mar del Plata, en mi ciudad, lo mismo que a Giovanni, su colega, y estar un poco al tanto del trabajo que están haciendo. A veces también por diferentes motivos me he puesto en contacto con estudiantes de maestrías o de doctorados allá mismo en Colombia, y bueno, un poco mi intención, como decían los compañeros, es hablar hoy del amor, pero tal vez en términos diferentes, incluso diferentes yo me reconecto con Milena a propósito de una charla que hacía un conversatorio que hicimos en Mar del Plata, también por Facebook, y que supongo que estará disponible para el que lo quiera escuchar, sobre la toxicidad del amor romántico en la docencia. Casi todas las cuestiones que tanto Milena como los dos Carlos, como los voy a llamar, pusieron en la mesa respecto del amor, son todas ciertas, ¿no? Pero un poco la tesis de fondo es que hay una forma en que hemos aprendido el amor que puede tener algún tipo de toxicidad para nosotros como docentes. Y que esa toxicidad para los docentes puede incluso poner en riesgo nuestras mejores intenciones como educadores, ¿no? Un poco esa es la tesis. Yo no voy a decir exactamente lo que dije en la otra charla, porque pasaron como 2 semanas, porque después de la charla hablé con muchos colegas, porque volví a pensar esto y porque realmente pensé en ustedes como otros interlocutores, ¿no? Y entonces pensé en la trampa que significa que nos pensemos como profesores, o se piensen como maestros o maestras o profesores como héroes o heroínas de la educación.
La tesis de entrada sería que hay una trampa, porque ser héroe o heroína de la educación finalmente es un lugar imposible, ¿no? Es un lugar que se nos hace imposible. ¿Por qué quiero ir por acá? Voy a intentar, ahí aparece el otro Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Ahora sí te veo, qué gusto. Muy buenas, gracias igualmente. Vamos a empezar por el elefante blanco, que es lo que tenemos enfrente nuestro, que es el coronavirus, ¿no? Evidentemente hay una situación que es inédita y un cachetazo que hemos recibido. Es interesante porque lo hemos recibido todos. Y yo creo que ha dejado como dos grandes aprendizajes que justifican que hoy la charla venga por acá. El primer aprendizaje tiene que ver con la desigualdad al desnudo. Me parece que una de las cosas que hemos podido comprender con muchísima más claridad, por si no era suficientemente claro, es que hay grandes desigualdades sociales, grandes desigualdades en la escuela, y que no todas las personas en este momento, con un cargo, un rol, una función social, están tan exigidos o sufren tanto como los maestros, ¿no? Yo miraba las estadísticas, por ejemplo, que ustedes tienen publicadas respecto de los maestros con licencia, que ustedes lo llaman de otra manera, esperen que me voy a fijar, incapacitados, ¿no? Que ustedes tenían ahí como un 73% de incapacitados en un año, y que hablaba del estrés psicológico o cuestiones de salud mental que estaban implicadas, ¿no? Acá en Argentina en este momento está pasando lo mismo, es decir, una de las grandes desigualdades es que a las 9 de la noche la gente sale a aplaudir a los médicos al balcón porque nos están atendiendo, pero las mamás protestan por las tareas que les dan los docentes y los profesores a los hijos. Es decir, que en este momento, además de encontrarnos sobreexigidos en la tarea, porque estamos desde ese amor, tal vez la parte bien aprendida del amor, estamos intentando llegar, estar, que noten nuestra presencia, eh, devolverles la mirada, reconocerlos, todas estas cuestiones que no son tan importantes a los maestros y que conocemos desde lo más íntimo de nuestra decisión de ser profesores, estamos sufriendo, ¿no? Estamos en condiciones. Estamos atravesando personalmente en el espacio doméstico, con la carga de trabajo, con las preocupaciones, un lugar de sobreexigencia y relativo sufrimiento si nos comparamos con otros profesionales. Lo otro que el coronavirus para mí deja de manifiesto, además de esta desigualdad obscena que existe entre muchas cosas, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, no se le ha dado el mismo tratamiento a los contagiados en un barrio periférico que a los que se han contagiado en otros lugares u otros barrios. Es que nos estamos dando cuenta que no va a ser suficiente con que se salve uno. Es como que, de alguna manera, esta idea de Donna Haraway de la natorocultura, esta idea de la otredad significativa, de que estamos como entramados a un punto donde no te la jugás vos solo. Inevitablemente, cada uno de nosotros juega y cuando juega afecta a todo el resto, ¿no? Si yo soy responsable con mi comportamiento durante la pandemia y salgo aunque no debería salir teniendo algún síntoma, por ejemplo, o tengo fiebre y no me guardo, esta idea de que nuestra naturaleza o la vida es mucho más promiscua de lo que pensábamos, ¿no? Estamos bastante más enredados y mezclados, y no solamente los vivos, sino los vivos con lo que muchas veces consideramos no vivo, ¿no? El agua, el aire, los virus, las bacterias. Hay una expresión, la naturaleza se está expresando de un modo que nos está diciendo que estamos todos en una, y que donde cambie uno va a cambiar todo, por lo tanto ya no la vamos a poder jugar individualmente. Me parece que esos son como los dos grandes mensajes que estamos teniendo, y entonces se están como perforando o se están poniendo en duda, estamos sospechando de por lo menos tres movimientos que hemos hecho en estos tiempos modernos, le llamaría yo, ¿no? Que en realidad son tiempos de una modernidad tardía, porque no serían ya puramente modernos. De hecho, nos estamos rebelando contra lo más moderno que tiene estos tiempos. Pero entiendo que tenemos como tres hábitos narrativos o tres hábitos interpretativos.
tres formas predilectas de comprender el mundo. Uno tiene que ver con el pasaje de lo que podría ser la dualidad al binarismo, ¿no? Esto de que permanentemente no solamente estamos dividiendo analíticamente el mundo en dos, sino que siempre significamos a un par dentro de esta dicotomía jerárquicamente de forma superior al otro, ¿no? Una situación que nos deja, por ejemplo, a las mujeres en un lugar de relativa desigualdad de base, pero que nos deja también como maestros en un lugar de sumisión. El otro hábito que tenemos en esta modernidad y que creo yo que también se está interpelando es el de transformar la alteridad en una subalteridad o en una subalternidad, que es muy parecido a esto, ¿no? Que es, en lugar de dejar que conviva lo diferente, incluso animarnos a ser un profesor diferente, para ponerlo en nuestros términos, solemos ser demasiado respetuosos de lo normado, de lo normal, de aquello que hemos convenido como normal, como si tuviera una existencia que no fuera histórica, ¿no? Como si lo normal cayera como algo natural. Y entonces, en esta idea de lo diferente, de lo disidente, de lo alterno, esa alteridad se interpreta como una subalteridad, es decir, como un orden social inferior. Y el tercer movimiento que se hizo en la modernidad y que para mí está interpelado ahora es de la solidaridad de lo vivo a la competencia entre los individuos. Yo creo que la ficción de que existimos como individuos no va a ser posible sostenerla mucho tiempo más, ¿no? Porque realmente como profesores, por ejemplo, como ahora les voy a contar, nosotros somos de desempeñarnos a título propio, digamos, ¿no? No somos, no estamos tan acostumbrados al trabajo comunitario, al trabajo colaborativo, a la cultura colegiada, ¿no? A compartirnos. Estamos un poco más a cada uno a la buena de sí. Yo creo que esto es parte también de una operación de la modernidad, ¿no? Hay una operación de la modernidad que para mí nos corre de la solidaridad de todo lo que vive, en el cual estamos todos entramados y donde alguien haga un movimiento, ese movimiento tira de una cuerda de otro lugar, a pensar que somos individuos y que hay como una esfera de vida, de competencia vital que nos es propia, como si pudiéramos separarnos de lo demás, ¿no? Yo creo que eso es una ficción y que es una ficción que se está yendo. Producto de estas tres condicionantes, del binarismo, de la subalteridad y de la competencia y la individualidad, yo creo que hay como una mirada esquizo respecto de la docencia. Por un lado se dice que la docencia, el trabajo nuestro, el trabajo de los profesores es esencial, es importantísimo, es de primera necesidad, ¿no? Y entonces se nos sitúa o se nos performa en un determinado lugar discursivamente. A la vez, se nos trata subalternamente, cuando no tenemos financiamiento, cuando se deciden cosas como el retomar las clases en agosto sin que nosotros podamos intervenir en esta decisión, ¿no? Por eso digo que es como una conducta esquizo. Por un lado, se habla de los maestros como los que tienen la llave del futuro, aquellos que pueden llegar a cambiar el mundo a través de cambiar las posibilidades de enseñar a los estudiantes, ¿no? Esta frase de Freire que tanto se repite, que el educador no cambia el mundo, pero cambia los sujetos que cambian el mundo. Esto era lo que me refería al principio, como la trampa, cómo quedamos entrampados cuando nos significan, hablan de nosotros los profesores o los maestros como héroes o heroínas de la educación, ¿no? Nos ponen ese título y por un lado aparecemos enormes, con una dimensión tremenda, pero hay otro discurso soterrado respecto de la educación. Cuando no financian la educación, están dando un discurso de qué importancia tiene la educación. Cuando no cobramos como debemos cobrar o no somos tratados con los cuidados con los que debemos ser tratados, también hay una forma de performar la docencia en el sentido contrario, no como algo valorado, sino como algo infravalorado. Y el sujeto, que somos nosotros, el sujeto docente, por un lado es exaltado en su cualidad heroica, ¿no? Como que somos grandes personas que tenemos nobles intereses y vamos a ayudar al mundo a ser mejor, pero por otro lado se nos regula de modo que no se nos deja ejercer ciertas libertades,
¿no? Estamos como exigidos a responder de determinadas maneras, ¿no? Esta es un poco la trampa. ¿Cómo hemos sido los docentes educados para sentir que estaría bueno ser héroes o heroínas de la educación? Yo elegí 2 guiones contemporáneos, ¿no? Del docente ilustre, el docente ilustre, aquel que es admirado, hace todo por los estudiantes, que es magnánimo, etc. Entonces pensé, por un lado, en el efecto Tabichi. Yo no sé si ustedes recuerdan que Tabichi es el apellido del maestro que fue galardonado el año pasado como mejor profesor del mundo por una institución, una fundación, que es la Fundación Berkeley, un premio que se otorgó en Dubái de $1 millón que se llama el Global Teacher Prize, ¿no? ¿Por qué le llamo efecto Tabichi? Primero porque hay una competencia, ¿no? Entonces los docentes estamos pensados como individuos que compiten y que deben esforzarse para ser los mejores. Esa competencia tiene un rédito económico, entonces ahí queda atado algo de esto por una fundación que en realidad es la fundación de una empresa que tiene colegios en todo el mundo. Pero además el premio a Tabichi se lo dan, y él mismo dice, porque él cambia vidas, ¿no? Entonces se deposita en este maestro ejemplar, se nos pone como ejemplo este maestro, pero se nos dice, bueno, miren, este es el mejor maestro del mundo porque le cambia la vida a sus estudiantes. Por supuesto que nos encanta ser héroes y heroínas. Lo que les voy a proponer es que esto tiene un costo, que tiene un precio. Este maestro Tabichi no solamente cambia a sus estudiantes y transforma el mundo, sino que lo hace a pesar de ciertos desafíos, ¿no? En unas condiciones sumamente adversas. Él logra que en unas condiciones sumamente adversas los estudiantes aprendan, se superen, crezcan y transformen no solamente sus vidas, sino el mundo. Nunca se pregunta nadie cómo es que todavía existen estas condiciones adversas. Nadie se pregunta por el origen de la desigualdad o el origen de la adversidad y cuáles son los sentidos políticos que deberíamos ir a preguntar y que deberíamos enseñar tal vez a nuestros estudiantes a preguntar, ¿no? ¿Por qué en esta ciudad de este país africano debemos vivir con estas adversidades? ¿Y por qué en Dubái, donde entregan el premio al profesor Tabichi, tienen $1 millón para regalar, ¿no? Y tienen el tipo de edificaciones que tienen y tienen el tipo de lujo que tiene. Digo, el hecho de que este premio se entregue a un profesor que logra rescatar a sus estudiantes de condiciones adversas, pero nunca pregunta cuáles son las causas de esta adversidad, esconde un lado siniestro de ser héroe, ¿no? Porque es como que plantamos una bomba en un lugar y después tenemos un profesor que se va a ocupar de cuidar y rescatar a los que queden, pero en realidad lo que tenemos que pensar es si ese profesor puede trabajar con los estudiantes y consigo mismo para que no haya más bombas y no haya no tengamos esta gente que rescatar. En el caso del otro efecto, un efecto, entonces, vuelvo un poquito para atrás. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que hoy hay una construcción social de los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras como héroes y heroínas de la educación. Enormes, pecho grande, abierto, nosotros somos los que somos capaces de cambiar el mundo, porque nosotros educamos a los niños que van a cambiar el mundo o a las personas que van a cambiar el mundo. Estoy diciendo que es una trampa, que hay que tener cuidado. Y voy a decir un poquito más sobre esto, pero estoy diciendo que esto que sentimos, este orgullo porque podemos cambiar el mundo y esta idea de que somos importantes por eso, pero en realidad no somos importantes porque en el fondo no nos financian, entonces nos infravaloran, ni tampoco nos reconocen ni nos respetan, no respetan nuestro tiempo, no respetan nuestras opiniones, o sea, estamos en una situación tironeados entre una aparente sobrevaloración del docente y una infravaloración concreta en cuanto a condiciones y sueldos, por ejemplo, ¿no? Y el peso de nuestra opinión. Y entonces dije, bueno, es como, voy a decir que en este guión, en esta forma de escribir que es el docente en la sociedad,
habría como dos efectos, dos modelos. El modelo Da Vinci es uno y después está el efecto Hollywood, ¿no? Si uno mira 3 películas, me puse a pensar en varias, terminé en 3 que son muy conocidas. La Sociedad de los Poetas Muertos, La Sonrisa de la Mona Lisa y Escritores de la Libertad, ¿no? Películas que además muchas veces en los profesorados, en las licenciaturas, como le llaman a ustedes, se les pide a los estudiantes que las miren, se analizan, se toman como ejemplo. ¿Qué aprendemos de estos docentes? Lo primero que aprendemos es que trabajan solos. Trabajan solos. Son ellos contra el mundo, héroes contra el mundo. Y lo segundo que aprendemos de estas películas es que siempre hay un evento que los alecciona. ¿Sí? Es decir, en todas estas películas, en todas las películas de Hollywood, y sobre esto hay trabajos, o en la mayoría de las películas, las que construyen el discurso dominante sobre el maestro, cuando lo presentan como un héroe, paga caro ese acto heroico, ¿no? En el caso de Escritores de la Libertad, la mujer se termina separando porque su marido no, pero además toma un trabajo, 3 trabajos, y va contra la directora y contra los inspectores, y bueno, este tipo de resistencia interna, ¿no? Que es justo lo opuesto a la colaboración, justo lo opuesto a un ambiente amable para el docente. Estos docentes se superan a partir de tener que superar también la adversidad de estar en un contexto donde sus colegas no los acompañan, ¿no? Entonces, ahí también hay un guión que nos educa en tanto docentes a que tenemos que hacerlo solos, a que tenemos que superar la adversidad, nunca preguntar por la causa de la adversidad, siempre hacer de cuenta que no existe, lograr resultados como si esa adversidad no estuviera. Por ejemplo, ahora ustedes volver a dar clases como si el coronavirus no estuviera o la situación de sanitaria estuviera resuelta, ¿no? Esta idea que es como una ingenuidad, pero es una ingenuidad funcional. Y entonces mi tesis o mi propuesta para que pensemos y charlemos es que tenemos una versión romantizada de la docencia. Y acá viene lo que se toca con la otra charla que está disponible en internet, que tiene que ver con pensar el amor como un contenido y pensar que el amor romántico, es decir, la forma en que hemos aprendido a significar nuestras relaciones amorosas, es bastante tóxico y bastante dañino. Y que cuando yo romantizo algo, esta ingenuidad se paga caro, ¿no? Tiene un costo especialmente para las maestras y maestros, profesores y profesores. Entonces, ¿cómo es esta versión romantizada que circula en los medios de comunicación, circula incluso entre nosotros los maestros, circula, ¿sabe dónde? Muy claro, cuando es el Día del Maestro, por ejemplo, o el Día del Profesor, ¿no? Esos saludos que recibimos, esos homenajes que nos hacen, ¿no? Y entonces nos ponen en ese lugar de importancia que, vuelvo a decir, se contradice después con otros actos. Yo puse acá como 5 componentes más o menos que tiene esta imagen romantizada de la docencia. 1, el mejor maestro es un héroe o una heroína que se va a sacrificar por amor. Entonces, el amor no es una cuestión de toma y da, ni de reciprocidad, ni de respeto mutuo. No, no, el maestro lo deja todo. El maestro se inmola, el maestro se sacrifica porque el bien es mayor. Y entonces tiene que poner todo ahí, y entonces la sociedad le devuelve por ese sacrificio su condición de héroe. Pero nada cambia. El 2, ¿cuál es la otra cualidad de este guión, de esta versión romántica de la docencia? Que uno puede solo. Que María Marta sola va a cambiar el mundo, y Milena sola va a cambiar el mundo, y Carlos solo va a cambiar el mundo. 3, que la educación está en la escuela. Por supuesto que hay educación en la escuela, pero la educación está en la cultura, permanentemente en múltiples agencias de producción y reproducción cultural. Entonces, si yo como maestro o maestro, profesora, quisiera hacer un cambio, jamás alcanzaría con lo que sucede en la escuela. Jamás. Yo debería ser una activista en la cultura. Debería promover la educación de las familias, no solamente de los niños, mi autoeducación, ¿no? Un poco esto de creer que la escuela va a resolver todo,
desconoce que muchas de las veces cuando estamos siendo educados, deseducados y reeducados, no lo vivimos dentro de la escuela, sino, por ejemplo, en Netflix, ¿no? En los streaming de entretenimiento, en las películas, en las series, en las publicidades. En las publicidades encontramos referentes para identificarnos. Todo esto nos está educando. Entonces, una de las cuestiones que hay que poner en claro para no tener una idea romántica de la docencia es que la docencia jamás va a cambiar al mundo, porque no es el único modo de educar. Entonces tenemos una gran limitación. Nosotros no somos los dueños de lo educable. No tenemos control sobre la educación, la deseducación y la reeducación. Colaboramos un poquito en un ámbito donde tenemos un cierto público cautivo, con suerte crear una inquietud que haga que cada vez que ellos vean una publicidad se hagan unas preguntas. Nosotros podemos hacer algo en la escuela, pero no lo podemos hacer todo. Y si bien nos gusta que nos traten como si pudiéramos hacer todo, porque nos infla, nos complica. Es un tipo de amor que nos complica. Otra característica, decir que los niños son lo más importante, ¿no? Así como los maestros somos lo más importante de la sociedad, la educación es lo más importante, no importa, no la financiamos, los niños son lo más importante, pero nunca son tratados como pares antropológicos. Los niños son siempre tratados como si todavía no están listos, están crudos, están crudos. Esto de los derechos de los niños muy pocas veces se cumple en el cotidiano, que los niños sean sujetos de derecho. Porque como no saben lo que tienen que saber, están en una condición de relativa inferioridad, la subalteridad los toca, la subalteridad los toca. Por más que los padres organizamos nuestras vidas alrededor de los niños y los maestros también, son sujetos que no tienen una voz par a las voces del resto de las personas que vivimos en la sociedad. De la misma manera que los viejos o los gerontes también están de alguna manera separados de los lugares más privilegiados de la sociedad. Y esto es un tema que por ahí alguien puede seguir en alguna investigación. Y finalmente, la última nota de esta versión romantizada de la docencia es que no importa explicar la desigualdad, hay que resolver. No importa, no importa si en la escuela no hay luz porque no se financia la educación como debiera. No, igual tenemos que encontrar la manera de dar clase igual. Nos levantamos a las 5 de la mañana porque de 6 a 6 de la tarde hay luz. Hacemos nosotros el sacrificio. Tratamos de justamente superar la adversidad, pero lo que necesitamos es hacer la pregunta por la adversidad. Nosotros no podemos ser tratados como técnicos que resuelven problemas sin ir a la raíz de los problemas, porque además, si seguimos tratando así, tampoco nuestros problemas como docentes se van a poder solucionar. ¿Qué es lo que yo veo? Lo veo en Argentina y lo veo cuando, por ejemplo, me invitan. La última vez que charlé con colegas colombianos, no fue hace tanto ahora que pienso, fue para el Día del Maestro, un colega, compañero conocido, querido, me convocó para hablar con los maestros. En mi grupo de investigación en la universidad hace mucho tiempo nosotros trabajábamos sobre el docente apasionado, una categoría que yo detesto, ¿no? Y ahora van a ver por qué, no porque no crea que haya excelentes docentes, pero hay también una trampa con la idea de la pasión, ¿no? Del docente apasionado. Pero bueno, me invitaron para que charlara con los maestros. Mis experiencias cuando hablo con maestros y maestras en Argentina y en Colombia es que están sobreexigidos, en que se sienten responsables por el todo, se sienten responsables por el todo, y que la pasan mal. Muchas tesis que me ha tocado evaluar, por ejemplo de maestría, van a la escuela, hablan con los maestros, obligados por los directivos, o sea, no maestros que por su propia voluntad se postulan, pero además es muy interesante porque ya me pasó en 2 o 3 tesis, no en una sola. La persona que escribe la tesis tiene una idea sobre un problema muy interesante de la educación. Y sí o sí, no importa qué dicen los maestros, en la conclusión la culpa es del maestro.
la culpa es del maestro, o el maestro debería hacer más para cambiar la situación en la que se encuentra este determinado problema o esta determinada cuestión educativa, ¿no? Hay como una falta de respeto al maestro, en el sentido que no se lo toma como un profesional entero, que puede de última hacer sus propias investigaciones sobre su práctica, sino que se lo toma como un objeto de la mirada de otro, se lo toma como un objeto cautivo, ni siquiera un objeto coparticipante de una investigación, y después se pronuncian en contra de los maestros, ¿no? Esto, los hostigamientos y desapariciones. Supe que en febrero ustedes tuvieron una marcha, en febrero de este año, porque había 2 profesores que ya habían fallecido en lo que iba del año, ¿no? La situación de el conflicto armado en las zonas rurales y la poca visibilidad que tiene en términos de pensar que ahí hay alguien que está cumpliendo una función importantísima, estamos de acuerdo, pero que también es una persona que también debe ser cuidada, ¿no? Esto otro. Entonces yo creo que habría que ver cómo le podemos encontrar la mano a desarmar este discurso esquizo de la escuela, ¿no? Que por un lado, el mandato esquizo, este que dice que por un lado la educación y la escuela es la respuesta a todos los males que tenemos en la sociedad, y por otro desfinancia la educación, sospecha del maestro, y ataca la credibilidad del maestro, ataca su posibilidad de fortaleza profesional, ataca su valía, su confianza, ¿no? Esto es un poco lo que a mí me parece que vemos. Yo creo que en realidad los gobiernos hacen bien en desconfiar de los maestros, ¿no? Creo que un gobierno, cualquiera sea, en cualquier tipo de régimen, que quiera mantener un cierto orden y las cosas más o menos bajo control, debe sospechar de los maestros y debe tratar de tenerlos lo más sometidos posibles. ¿Por qué? Y porque un maestro es alguien que puede garantizar o promover, no garantizar, perdón, promover soberanía de pensamiento. Un poco lo que dije antes, digo, la educación la recibimos de todas partes, no solamente en la escuela. ¿Qué hacemos entonces en la escuela? Si la publicidad nos está educando, ¿para qué seguimos yendo a la escuela? Una de las respuestas que algunos nos damos es, bueno, seguimos yendo a la escuela porque la escuela es el único lugar que no tiene otro interés, no tiene el interés de vender un producto, tiene el interés de formar, de cultivar soberanía, tiene el interés de construir la posibilidad de que el otro se apropie de su propia autonomía, de la que le pertenece por derecho, ¿no? Entonces la escuela podría ser el lugar de la pregunta y el lugar de la estimulación de la soberanía del pensamiento. Entonces, de repente en la escuela solo haríamos preguntas, ¿no? Todas las preguntas, incluso, ¿por qué en esta escuela no hay luz y en otras sí? ¿Qué deberíamos hacer para que esto cambie? ¿Qué armas políticas tenemos a mano? ¿No? No estoy diciendo nada nuevo, Freire, alfabetización crítica, digo. Estoy solamente diciendo que todavía podemos hacer eso realidad en las escuelas y que entonces sí, nos tienen que tener un poco de miedo, porque ese poder sí lo tenemos, ¿no? El poder de qué hacemos en el aula, que es muy pequeñito, ese lo tenemos todavía. Nosotros todavía podemos decidir hacer que el estudiante sea objeto de palabras de otro y que reproduzca las condiciones de desigualdad, o podemos plantar una cuña en el medio de eso. Siempre que nos sintamos con autonomía profesional, siempre que nos hayamos dado a nosotros mismos como maestros y profesores ese trato que le vamos a dispensar al estudiante, siempre que podamos nosotros plantarnos soberanamente como profesionales y escaparnos de esta etiqueta de héroe o heroína que nos quieren poner y recordarnos que podemos hacer un excelente trabajo, pero no vamos a salvar el mundo, y menos sobre nuestro cadáver, porque nuestro cadáver es tan importante como ese pastito que está creciendo ahí al costado. Y esto me trae de vuelta al principio. Yo creo que los docentes pactantes, esto lo comenté en la charla anterior, es un concepto de Marcela Lagarde que habla de las mujeres y cómo las mujeres debemos ser pactantes. ¿Qué significa ser pactantes en el amor? Establecer relaciones entre pares, sentirnos no solo con los niños, pero también con los niños como pares, no como
sujetos de nuestra dependencia, como par, con las madres, con los padres, con las autoridades de las escuelas, con los gobernantes, establecer contratos con ellos, ser pactantes, para reaprender el amor. ¿Qué deberíamos reaprender? Que el amor no es hacer lo imposible por sobre el cadáver, por sobre mi cadáver o mi salud. Entonces, de alguna manera, lo que tendríamos que hacer es fracasar. Tendríamos que fracasar en esta primera expectativa o mandato social. Tendríamos que poder, en práctica, decir no, ¿no? No, son las 3 de la tarde, hace 5 horas que estoy trabajando, ahora voy a parar. ¿Por qué? Porque estoy cansada y me tengo que cuidar. Y necesito tiempo de ocio para despejarme, necesito tiempo de descanso para reponerme. Me piden tal y cual cosa y entonces digo, bueno, esto sí, pero esto no. Decir no nos cuesta mucho a los profesores, porque cuando uno escucha todo el tiempo y aprende todo el tiempo que un buen profesor es aquel que lo da todo, cuesta mucho correrse de ese lugar y decir, bueno, ese buen profesor no voy a ser. No voy a ser buen profesor o buen maestro en los términos que son funcionales a otros. Voy a definir en mis propios términos, con mi propia ética profesional que tengo, qué será ser un buen profesor. Y eso tiene que incluir cuidarme, tiene que incluir también pensar en mi bienestar, porque lo primero que aprenden los alumnos es lo que les enseñamos sin enseñarles. Si yo a un estudiante le estoy enseñando que voy más allá de lo que es saludable para mí, lo que el pibe y la piba aprenden es que hay situaciones que ameritan, situaciones corrientes, cotidianas que ameritan poner otras cosas por encima de uno mismo. Y es un mal aprendizaje, porque es importante cuidarse primero. ¿Qué más hacen estos docentes pactantes? ¿Cuál es la propuesta? Que sean docentes que aman de otra manera. Fracasando la expectativa social de ser héroe o heroína, diciendo, no, yo no soy. No voy a ser héroe o heroína. No, no, este es un trabajo. ¿Pongo amor? Sí, pero mi amor es de una naturaleza de paridad, ¿no? Y entonces exijo reciprocidad. Reciprocidad. No voy a dar nunca más incondicionalmente y a cualquiera todo. Voy a establecer condiciones en las cuales yo cumplo con esto de continuidad pedagógica, vos cumplís con esto de preguntarme y respetar cómo vamos a volver a la normalidad. Abandonar la pasión y abrazar el erotismo. Un docente apasionado, en mi opinión, hoy, ¿no? 16 de junio de 2020, pleno coronavirus, corona era, es un docente autoritario. La pasión es autoritaria. El docente que es apasionado, para mí, no es un buen docente, porque arrastra al otro en su pasión. Sí, el docente que está erotizado y que erotiza el conocimiento, que no es lo mismo. Estar erotizado es estar conectado con el eros, que es la fuerza creativa vital de todo ser humano. Esa fuerza que nos impulsa no a reproducir, sino a crear. Si yo me puedo erotizar como profesora, de estar viva con mis sentidos, entusiasmada, pero genuinamente entusiasmada, no impostando que estoy entusiasmada por una actividad que es una porquería, que estoy trabajando con unos alumnos que también saben que no tiene sentido lo que estamos enseñando y aprendiendo. Entonces yo tengo que poner sonrisas y caras y vestirme de payaso y ser seductora para que ellos presten atención. No, no, estoy hablando de estar genuinamente copada, metida, entusiasmada por lo que estoy diciendo, por lo que estoy haciendo, por lo que va a suceder, y erotizar los contenidos, que significa no tramitar cosas muertas, no tramitar cosas muertas, no tramitar contenidos en la escuela que están muertos en los libros, traer la vida a la escuela, que siempre haya algo que no sepamos, que siempre en una lección haya preguntas de esas que no son fáciles de responder, que siempre terminemos curiosos, chicos y nosotros, ¿no? Eso es el docente erotizado. Yo preferiría pensar en un docente que en vez de ser un héroe que se sacrifica por amor, sea un fracasado en esa empresa que pide reciprocidad y es suficientemente egoísta como para poder cuidarse y entonces enseñar el autocuidado y que abandona la pasión y abraza el erotismo.
También que se reconozca humilde. Creo que tenemos como profesores que comprender lo que el coronavirus nos está enseñando. Y es que no controlamos casi nada de lo que importa. Y que no somos como la escuela. No es el lugar único donde nos educamos. Un verso que según Iván Illich ya criticó este verso, ¿no? De que la escuela es el lugar para la enseñanza y los aprendizajes. No, no es el lugar, es un lugar para esto, uno más. Reconocernos humildes. María Marta sola no puede. María Marta se tiene que juntar con otras personas. Tenemos que hacer manadas de colegas que incluso podemos hasta colaborarnos cuando uno no puede más, ¿no? Cuando uno llega a su límite y dice, no, mira, yo no puedo. Bueno, hagamos turnos. Las dos atendemos al mismo grupo. Vos lo atendés de 10 de la mañana a 2 de la tarde y yo lo atiendo de 4. Hagamos una experiencia de maestras que cambian aula virtual, ¿no? Digo, uno podría, si trabajara pensando en que puede confiar en el otro maestro, que puede confiar, porque nos enseñan a competir, pero no nos enseñan a confiar entre nosotros. Sospechan de nuestra capacidad profesional, pero nos hacen sospechar de la capacidad profesional de nuestros pares también. Si yo pudiera confiar y pudiera trabajar colaborativamente con otros docentes, en lugar de pensar que este es mi curso, mi clase, mi alumno, ahí habría una forma de destrabar este discurso esquizo que creo yo que nos perjudica. ¿Qué más? Reconocer los condicionamientos sociopolíticos y activar contra esto. Es decir, no superar la adversidad. Preguntar la razón histórica de esa adversidad, la razón política de esa adversidad. Y usar la creatividad, el eros, el pensamiento erótico como creativo, como fuerza vital creativa, para imaginar qué vamos a hacer ahora. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer mi alumno y yo? ¿Qué podemos hacer la mamá, mi alumno y yo? ¿No? ¿Qué preguntas incómodas podríamos hacer? ¿Qué publicaciones en qué radio? ¿Qué nota en qué diario? ¿Qué contribución en qué foro? ¿Cómo podríamos nosotros alterar esta injusticia de que en esta escuela no haya luz? ¿No? Esa sería un poco la pregunta. Y bueno, y estos docentes que trabajan desde el amor, pero desde otro sentido del amor, no el amor romántico, sino un amor equilibrado, creo yo que deberían practicar y enseñar el autocuidado. Me parece que estamos en situación de coronavirus porque como conjunto no hemos sabido cuidarnos. Nos cuidamos de a uno, de a unidad, de a familia, de a barrio, de los míos. Y no cuidamos el todo y en realidad es desde el todo que viene la respuesta, porque estamos entramados en ese todo y nos afecta. Por eso decía que este es uno de los grandes aprendizajes que para mí tiene la pandemia. Bueno, ¿qué es lo que les propongo? Y ahora sí, les digo lo que les propongo y después charlamos y vemos a dónde va esto. Les propongo que construyamos, performemos, en términos de Judith Butler, performemos, es decir, en cada cosa que hacemos y cada cosa que decimos lo pongamos en práctica, un nuevo significante de lo que es ser docente. Deconstruyamos, fracasemos en ser los héroes y las heroínas de la docencia del amor sacrificial, del amor incondicional, del amor desmedido, desequilibrado. Fracasemos ahí. Seamos un docente políticamente consciente, que entiende que su rol en la clase no es técnico, sino político. Seamos solidarios, solidarios con todo lo que vive, solidarios entre nosotros, entre mujeres decimos sororas, pero acá necesitamos una palabra para maestros, maestros y profesores que nos cuidamos entre nosotros, que no vamos a hablar de otro maestro y de otro profesor mal, que no vamos a sospechar de él, que le vamos a poner nuestro voto de confianza porque es un profesional, y vamos a empezar a construir la idea de que un docente es un profesional, como un médico es un profesional. Y sobre todo un docente que sea justo. ¿Qué quiero decir un docente justo? Primero, que reconozca que lo que hace en el aula es una partecita de la educación, una partecita. No va a cambiar el mundo, ni siquiera va a cambiar al alumno, ni siquiera tiene derecho a querer cambiar al alumno. ¿Para qué? ¿En qué sentido? ¿En el sentido que le parece bien a mí, que me parece bien a mí como maestra? No, lo mejor que puedo hacer por el alumno es darle un arma que es impresionante y que es la pregunta, para que el alumno se vaya proveyendo de todo lo que va necesitando.
esté o no esté yo. Y también justo pensando en el cuidado de todo lo que vive, ¿no? Que como maestros aprendamos a cuidar a nuestros estudiantes y alumnos de maneras que hoy no están siendo cuidados, ¿eh? Por más que haya tanto bla, bla, bla sobre el alumno, como hay tanta bla, bla, bla sobre la educación, eh, pero que en realidad están mal cuidados. Y que en el proceso de cuidarlos nos cuidemos y cuidemos todo lo que vive, incluido, bueno, nosotros mismos. Bueno, yo no sé si esto habrá sido claro, más o menos claro, pero por suerte tenemos la oportunidad de conversar. Así que cedo Claro que la sí. palabra y prometo no hablar tanto. No, muchas gracias, María Marta. Yo creo que ha sido, además de claro, tú usaste una expresión esta mañana como un puntapié para pensarnos muchas cosas, como un pretexto. Voy a permitirme en este momento saludar a Bucaramanga, Huila, Casanare, Bello, Antioquia, Corozal, Guajira, Curumaní, que se hacen presentes en nuestro conversatorio. Y por supuesto, amigos y compañeros que nos han acompañado en estos espacios, Julio, Marta Clavijo desde el Putumayo, Georgina, Liber, Campo, María Severino, la costa colombiana presente. En Bogotá tenemos compañeros Mónica, Yurley, Giovanni, que te ha dejado un saludo especial, María Marta, Javier Guerrero, Pedro Soto, Carmen Vergara y muchos más compañeros que se han venido sumando. Tus reflexiones han abarcado, digamos, un panorama de varios temas. Y entre esos temas hay algo muy importante que tiene que ver con cómo nos reconocemos como profesionales en contraposición a esa idea del maestro que es un apostolado, que tiene mucho de incomodarse, de no preguntar, de hacer, simplemente como de ir llevando. Y eso tiene que ver mucho con cosas que hemos venido trabajando, con temas que hemos venido empoderando en las discusiones nacionales frente a lo que es la instrumentalización del rol del docente, ¿cierto? A cómo es un ejercicio que se pretende decirle al maestro mejor, no piense mucho, no diga mucho y hágale que aquí además sus condiciones laborales van en contravía. Entonces yo quiero preguntarle un poquito a Carlos Paz, en este momento, frente a esa mirada que nosotros hemos dado desde la federación, desde el movimiento del magisterio, a ese rol del docente en que nosotros hemos dicho, por ejemplo, una de las banderas es el salario profesional, es el reconocimiento social de la labor del docente, más allá del apostolado, del sacrificio, ¿cierto? Digamos, superando esa mirada como un primer tema de discusión. Les tengo 3 temas, entonces vamos a seguir conversando, Carlos. Carlos, el micrófono. Allí, ya. Ahora sí. Bueno, María Marta, muchas gracias por todos esos aportes. Sinceramente, tú lo que nos estás diciendo es la gran realidad del trabajo que hacemos nosotros las personas del magisterio. Es allí, nosotros nos estamos pasando de la raya en muchas ocasiones y nos olvidamos de nosotros por tener otras miradas acerca de la labor y queremos hacer más de lo que nos corresponde en cierto momento. ¿Por qué? Por poder salir adelante y que los niños y niñas salgan adelante. Milena, ¿qué es lo que ha pasado? Pues la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, durante muchos años ha reivindicado el derecho de un mejor salario para los docentes, a los maestros. ¿Cómo? En la diversidad de acuerdos y de paros que hemos realizado, pues hemos tratado de que cada uno pueda mejorar su ingreso en esta labor. Pero desgraciadamente no hemos tenido la fortuna de llegar a un pico, pero ahí vamos trabajando y ahí seguimos haciendo. Y esto también es un trabajo con los líderes sindicales por la base del magisterio, porque es una labor y también lo hacemos con amor, un amor en ocasiones apasionado, María Marta, porque hay veces que los líderes sindicales se olvidan de muchas cosas, se entregan tanto al trabajo, muchas cosas, demasiadas, y allí tenemos que también bajarle en cierto momento y pedirle a los compañeros docentes
que nos están observando en el Facebook Live del día de hoy, también muchas cosas. Uno, tú lo dices, el ser apasionado es complicado, y claro que sí es. Hay muchos compañeros que se pasan de la raya, exigen más de lo que deben, pensando que están haciendo su trabajo, pero los niños no lo ven así, y hay que revisar el trabajo con los muchachos, porque yo me acuerdo, y perdone que lo diga en título personal, me acuerdo cuando estaba enseñando, que con estos jóvenes yo les hacía unos cambios muy sabrosos y muy bruscos, en cuanto a ser críticos, a pensar, a ser responsables y respetuosos con ellos mismos y con sus compañeros, porque no es con el otro, primero yo, el ser respetuoso y el quererme conmigo mismo, al menos, lo primero, cuídese higiénicamente, y eso es quererse uno, porque en muchas ocasiones nosotros nos olvidamos de esas pequeñeces que tú decías, que es el quererse uno mismo, y es mirarle a ver cómo está vestido y tratar de ayudarle para que mejore en cierta forma esa vestimenta o ese aseo. Eso es amor, eso es querer a los muchachos. Y si usted los trabaja con eso, el niño está viendo que usted de verdad, no es que le meta tantos contenidos, pero está preocupado por él. Y esa preocupación por él, en una parte positiva del ser como tal, hace que él mejore también hacia su entorno y su familia. Esto del amor y la toxicidad del amor es bien complicado. Bien complicado, ¿por qué? Porque por dejarnos meter en el sistema educativo, en el sistema que el gobierno quiere, porque el sistema educativo el que plantea el gobierno nacional, nos hemos olvidado de las autonomías y del querer hacer mejoras, pero de verdad, para los niños y niñas. Como tú lo decías, nosotros hacemos sin pensar en muchas ocasiones cuáles son los problemas de verdad. Vamos y damos la clase como sea, pero no pensamos que hay falencias en esa institución. Me acuerdo tanto también que iban a visitan los colegios los de las secretarías de educación, y el día que van a visitar, pues avisan unos días antes, y ese día todo el colegio, toda la institución está lindísima. ¿Pero por qué? Porque los niños, niñas, los profesores hicieron el aseo, porque en la institución no hay quien haga el aseo. Y allí estamos borrando y tapando las cosas y las necesidades que hay en las instituciones educativas. Milenita, listo. Muchas gracias, Carlos. En efecto, este tema del amor nos pone también a contrastar muchas cosas. En los comentarios me jalaron las orejas antes de eso, porque también está Guajira, Tolima, Apartado, Bichada, Magdalena dice presente. Entonces, un saludo a todos los compañeros. Quisiéramos saludarlo a cada uno a su lugar, pero pues a veces el tiempo no nos da. Y es que pensar esa lógica del amor, muchos nos decían al principio de tu reflexión, amo ser maestro, el amor es la fuerza social, el amor mueve la vida, y por supuesto que es ese amor, pero a veces todos tenemos que darnos como la pregunta, como la evaluación muy íntima de cuál es el equilibrio de ese amor, porque a veces estructuralmente hemos interiorizado ciertas desigualdades, faltas de reciprocidades en ese amor, y algo que tú decías en una oportunidad anterior, nos hemos concebido como que el amor es para dárselo a otros, el amor es hacia afuera, sobre todo cuando hablamos de lo femenino, pero todos yo creo que tenemos que darnos esa tarea hoy de pensar. Y a propósito de eso, te voy a compartir dos comentarios, les voy a compartir que nos ponían. Uno lo ponía Javier Guerrero y él decía, hoy me debato entre el amor en mi oficio, por mi oficio, y la tristeza de ver que se está convirtiendo en mandar tareas. Entonces, ¿cuál es ese desequilibrio que hoy enfrentamos? Y la compañera Ruth nos decía cómo hay una idea y un estigma frente a lo que somos los maestros, ¿cierto? En esa lógica del maestro entregado, abnegado, sacrificado.
que como seres humanos nos pone a veces en la necesidad de negarnos nuestras propias necesidades, de aplazarnos a nosotros mismos. Y ella nos decía, no quiero ser un héroe así, a propósito de tus reflexiones. También nos han compartido, por ejemplo, cómo los maestros a veces pretendemos resolver las necesidades de los estudiantes, entonces el maestro de su dinero compra lo que hace falta, le ayuda a los niños, le ayuda a las familias, y es importante ver cómo esos procesos, si bien es solidario, es hacer comunidad, tú decías, preguntarnos cómo no solo aprende el niño, sino también su familia y su comunidad, pues estamos en la tarea de repensarnos como maestros. Ahí está Carlos Rivas, entonces antes de darle la palabra a María Marta, le quiero preguntar a Carlos para que nos cuente un poquito sobre eso, cómo nosotros hoy, ante las presiones de un ministerio que presiona a la entidad territorial al rector, el rector al maestro y el maestro a veces a sus estudiantes o se siente en una encrucijada, trabajo mucho tiempo, cómo nosotros mismos como maestros podemos poner un límite y atender a todos estos imaginarios que a veces no pensamos mucho. Carlos. Bueno, muchas gracias. Qué pena aquí que me desconecté un momento. Lo primero que hay que decir es que el amor es una construcción social. El amor no es solo una construcción individual. Y en la escuela sí que es colectiva, porque en la escuela el amor sí que es disparejo y sí es diferente. En la escuela es donde se concentra la lucha de clases. En la escuela es donde va el hijo del hombre que tiene las mejores condiciones, al niño que tiene las peores condiciones o no las tiene, con el hogar disfuncional. Y entonces en esa escuela vamos construyendo un amor diferente a ese amor que muchas veces nosotros desarrollamos en las instituciones educativas, pero que tú decías hoy que es un amor erotizado. Ese maestro que pone de sí, que ayuda a construir en el niño un referente social, ese maestro que ve en el estudiante un sujeto social, un hombre para construir una Colombia, en el caso nuestro, en América Latina, totalmente diferente, es ese maestro que a pesar de las grandes dificultades y en ese autocuidado que tenemos que tener, pues también pensamos en el cuidado del otro. Ese es el maestro que Freire plantea en la posibilidad de ayudar a transformar al ser humano para transformar la sociedad. La transformación de la sociedad no es una tarea exclusiva de los maestros. La tarea del maestro es ayudar a construir un constructo crítico por parte de los estudiantes, de los padres de familia. El maestro que oculta la realidad y que oculta la verdad no está enseñando con amor, está enseñando de una manera totalmente diferente. En Colombia, el partido del gobierno nos llama adoctrinadores, porque somos capaces de enseñar desde el contexto, porque enseñamos desde la realidad. Creo que no hay una cosa más amorosa que un abrazo sincero del estudiante, ¿no es cierto? Esos estudiantes que realmente lo reconocen a uno y a donde se lo encuentran, le dicen, hola, ves y mi profe, y corren a darle un abrazo a uno. Ese es el amor real, ese es el amor que hemos construido en medio de las necesidades, en medio de la zozobra, en medio de una sociedad que se ha vuelto individualista, que no piensa en la colectividad y que nosotros en la escuela tenemos que hacerlo. Creo que una de las cosas más desiguales ha sido el problema de la tecnología. La tecnología en este proceso educativo ha desnudado realmente también una descomposición de carácter social. Es que la información y el manejo de la tecnología también genera poder, y en este caso genera un poder del conocimiento y del saber para unos, ¿no es cierto? Y la posibilidad de desposeer a los demás. Bueno, este es un Ministerio de Educación que piensa desde la OCDE, este es un Ministerio de Educación que piensa desde el negocio, que piensa desde el sector financiero, pero que no piensa en el amor. Claro, todo ese amor se va volviendo un amor tóxico hacia nosotros, porque es un amor sincero, pero como no pensamos en nosotros, por dentro se va generando una bomba que llega el momento en que va a estallar, y cuando estalla la depresión, estalla la incapacidad muchas veces de poder sostener una relación de carácter familiar, porque se nos vuelve más importante nuestro trabajo y los estudiantes. La gran ventaja que tenemos nosotros es que la educación, si se quiere, es un sistema de investigación, donde nuestro sujeto de conocimiento es el estudiante. Ese es el objeto de conocimiento. Entonces, es una relación entre sujeto y sujeto para poder construir conocimientos. Por eso creo, María Marta, que tu conferencia es muy hermosa, pero también cuando habla de la subordinación. Cuando el maestro ve al estudiante como un subordinado, creo que no está ejerciendo educación con amor.
cuando se trata de mirar el hecho del tú a tú, ¿no es cierto?, de la posibilidad de ese ser humano maravilloso, hermoso, con ese que quiero construir un sueño, a ese que le leo un poema, o a ese que alrededor de la lectura de una fábula, o de un canto, o de alguna cosa, construye su propio pensamiento, sus propios ideales. Eso es amor, eso es construir volando, eso es construir en medio de las dificultades, pero es construir vida, construir hermosura. Lo digo porque de alguna manera, cuando uno tiene hijos y cuando tiene nietos, pero más allá de lo físico, ¿no es cierto?, de lo familiar, porque esos niños se le vuelven a uno el sobrino o el hijo, ¿no es cierto?, o el ahijado. Bueno, generalmente los estudiantes son ahijados nuestros, ayudamos a construir amor. Creo que lo que más hay que hacer en la escuela es construir amor, pero un amor crítico para ayudar a transformar la sociedad. Gracias, Carlos, así es. Bueno, María Marta, también tú nos ponías un ejemplo interesante, y es como el maestro héroe es el maestro solo, ¿no? Que tiene que ver mucho, ahí nos están comentando varios compañeros que hay que romantizar el amor, que no hay que ponerse como tapete ese acá o como redentor, sino, ¿cierto? Posicionarse en esa lógica, pero también es la trampa un poco del individualismo, de entrar en la competencia entre nosotros, porque el maestro héroe es el maestro solo, que hace su proyecto solo, y en esto se vuelve muy importante pensarnos lo de lo colectivo, ¿cierto? ¿Cómo construimos desde lo colectivo y nos hacemos políticamente más conscientes, decías tú, y también nos lo han puesto en los comentarios? Yo quiero que tú nos cuentes un poco más sobre esa importancia de hacernos sujetos, sujetas pactantes y poder trabajar mejor en lo colectivo, más en estos tiempos, pues hoy estamos aquí, casi 200 personas reunidas pensando esto, comentando, preguntando. ¿Cuál es como esa tarea compleja de también reconocer al otro y avanzar en lo colectivo, María Marta? Mira, yo estaba pensando, nada, todo me interesa lo que dijeron y comentaría todo, pero estaba pensando en cómo se nos activa, por lo menos a los que han hecho comentarios y a nosotros cuatro, cómo se nos activa querer encontrar la solución solos, ¿no? Como tanto yo cuando hago mi presentación, como Carlos, como vos, como los que participan, ¿no? Eh, si lo comprendemos como un momento del diálogo, sirve totalmente. Lo que no tenemos que creer es que esa definición a la que lleguemos es posible si la pensamos de a uno. Creo que estos son los foros. Esta es la forma. La forma es desmarcarnos del hábito de que tenemos un problema que tenemos que resolver solos y que vamos a poder resolver solos. Miren, hay un recurso que tienen las aulas virtuales, los entornos virtuales, que es la wiki, ¿no? ¿Todos lo conocen allá también? Sí, los documentos compartidos o... Bien. Cuando yo empecé a usar el primero, porque tenía una compañera en Chile, una compañera en Brasil y teníamos que hacer un trabajo final de posgrado, me di cuenta que eso era trabajo colaborativo. Porque en la escuela, cuando me decían trabajo en grupo, nos juntaban, nos amontonaban, pero una persona por ahí podía resolver el trabajo entero o dos y los demás por ahí colaboraban. En cambio, en el trabajo compartido, si tenemos que hacer entre nosotros cuatro, por ejemplo, una carta, yo entro y Milena ya escribió y tengo que leer lo que dice Milena y tengo que fijarme si estoy de acuerdo o no y no puedo ignorar su aporte para seguir con el mío, porque estamos como los cuatro implicados colectivamente. Yo entiendo que esa es una definición de lo colectivo que nos puede servir para esto. Tratar de no caer en la canaleta, porque lo del héroe tiene que ver con esto. Tenés este problema, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cómo lo vas a resolver? Es como que tenemos el chip, el automático es, problema lo tengo que resolver, problema lo tengo que resolver. Tal vez sea demorar la respuesta de cómo lo voy a resolver, quedarnos un rato en la escucha, hacer algún foro donde nos pensemos entre todos, pero sobre todo a mí me parece como que lo maravilloso de la educación, por otro lado, perdón, pero se me mezclan tres o cuatro cosas que, ¿no? El amor es una construcción social,
como dice Carlos, claro, es un contenido, es algo que aprendemos. Lo aprendemos permanentemente. Yo no digo que todo el amor sea algo que debemos intervenir. La forma en que nos afectamos en el vínculo con el otro y el otro se afecta con nuestra palabra, con nuestro cariño, eso debe ser el amor bien entendido. Lo que pasa es que se hacen cosas en nombre del amor, así como una persona puede matar en una guerra en nombre del amor, o un hombre que se dice apasionado puede hacer un femicidio en nombre del amor. Entiendo que también para los maestros hemos construido un significado de amor que no tiene tanto de amor, tiene un poco de abuso en el sentido que exige de nosotros más de lo que es justo, ¿no? En ese sentido del abuso. Pero me parece que estamos como en un momento delicioso, porque nosotros vivimos en el campo de la educación y finalmente lo que tenemos que hacer es aprender y enseñar otro amor. Digo, es como en el medio de nuestra tarea docente hay un contenido que está funcionando de modo que nos hace dóciles, nos hace sumisos, nos instrumentaliza, nos quita nuestro apetito político, nos deserotiza, nos pone en un lugar incómodo, atenta contra nuestra salud, atenta contra nuestra posibilidad de vivir de nuestro trabajo con comodidad. No nos está funcionando. Entonces, ¿pero qué hay que cambiar? Hay que deseducarse y reeducarse, justo lo que sabemos hacer, ¿no? Digo, tal vez lo que falta son estos lugares que vos propusiste, o que propusieron los Carlos, o que propone FECODE, estos foros, esta posibilidad de encontrarnos, y entonces vos decís algo, yo digo algo, vos te toca lo que yo digo, a mí lo que vos decís, nos vamos pensando. La próxima vez que nos pidan que hagamos algo, por ahí se nos ocurre otra cosa, pero no sé, me parece que el hábito más difícil de burlar es el de no salir con ya tengo la solución, sino que es, ya tengo este aporte, pero estoy esperando por lo menos 100 personas más para poder tener la solución. Porque hasta que no cambiemos todos, está probado que socialmente todo contenido social cambia, se resemantiza, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos algo, digo, miremos, por ejemplo, yo estoy mirando una serie de televisión ahora muy mala, donde hay un personaje que es no binario, ¿no? Que en inglés pide que se refieran a él, a ella, él, como ellos, en plural, porque en inglés el plural no es ni she ni he, no es ni varón ni mujer, se puede decir they. En la serie, esto está totalmente, no es un tema de discusión en la serie, está totalmente incorporado como una nueva normalidad. Ahora, esto hace 5 años hubiera sido una cosa totalmente rara. La sociedad cambia sus significantes, nosotros cambiamos los significantes, no estamos ante un reto imposible, lo que pasa es que se requiere de muchas narrativas sencillitas, la de María Marta, la de Carlos, la de Milena, la de los colegas que nos están escuchando, tenemos que estar dando muchos el paso en la misma dirección. Nunca va a ser porque María Marta lo dijo, nunca va a ser porque Milena lo sugirió o porque Carlos lo enseñó. Siempre va a ser porque nos pusimos en una sintonía y empezamos a mover como una sola cuerpa. Por eso me interesa tanto esto del FECODE, ¿no? Porque ustedes mueven como una cuerpa. Y a mí me parece que hay que mover como una cuerpa, como una sola, un docente que, miren, fácil, no, decir no cuando va más allá de lo que me hace bien. Ay, perdón, me fui, ¿no? Por las ramas. Oh, tranquila, muy bien. Nos tienes que contar más de la serie luego. Hay una cosa importante en eso que tú planteas y es, claro, no podemos pensar que tenemos la solución, la verdad absoluta, que es, digamos, un riesgo que siempre tenemos ahí cuando construimos algo, cuando proponemos algo, pero también es la otra cara que podría ser el esperar siempre las soluciones que nos dan otros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a resolver? Bueno, María Marta vino y me dijo, ¿y qué pasó con esto? Pero tú nos has dicho 2 cosas muy importantes de las que yo quiero que los Carlos brevemente, porque el tiempo avanza, le digamos a los compañeros como cuál es nuestro accionar ahí.
y tú nos decías dos cosas. Primero, que los pequeños movimientos van haciendo diferencia, ¿cierto? Los pequeños movimientos también cuentan porque en esto no vamos a cambiarlo todo de un plumazo. Y lo segundo es que tenemos un gran poder, que es el poder de lo que hacemos en el aula, de lo que hacemos hoy. Hoy que no estamos en la presencialidad, de lo que podemos hacer con los estudiantes, con sus familias, en ese encuentro, en ese acompañamiento, porque hoy más que nunca estos procesos educativos como estos formativos son acompañarnos y hacernos uno. Entonces yo quiero que los Carlos, pues con todas estas reflexiones que nos llevan un poco cambiando de tema, nos dejen como una reflexión para los compañeros sobre esos poderes que tenemos en esas tres claves. Primero, los pequeños movimientos que hacemos. Segundo, cómo tenemos que evaluar nosotros mismos nuestras comprensiones del amor para que sea un amor equilibrado, constructivo y también que permita lo colectivo. Y tercero, nuestro pequeño pero gran poder de lo que hacemos en el aula. Entonces, empecemos esta vez con Carlos Rivas. Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la escuela no es un imperio, sino que la escuela es una asamblea. Y cuando la escuela es una asamblea, tenemos que escucharnos entre todos. Y cuando nos escuchamos entre todos, lo primero que tenemos que aprender es que vamos construyendo entre todos y no nadie que nos va diciendo, ¿no es cierto?, qué es lo que yo debo construir, sino que yo construyo alrededor de los demás mis subjetividades y desde luego se puede volver un imaginario colectivo. Creo que eso es muy importante. Un segundo aspecto que me parece que es muchas veces falto de razonar es el que tiene que ver con que el maestro es autoritario, a nombre del amor, a nombre de la enseñanza, a nombre del conocimiento. Si el maestro no rompe con el autoritarismo y si no mandamos pa'l carajo lo que tiene que ver con las disciplinas y con el control, no vamos a permitir que los demás piensen. Entonces no hay nada más alejado del amor que el autoritarismo, no hay nada más alejado del amor que el tema de la disciplina y de pretender que el maestro desde el punto de vista jerárquico tiene que controlar al otro. No, el otro es un actor más en el proceso educativo y desde luego que yo tengo que convocarlo a un elemento que es importante en la escuela y que ya lo decía Pablo Freire, al diálogo y a la conversación. En el diálogo y en la conversación vamos buscando lo colectivo, en el diálogo y en la conversación vamos buscando lo cooperativo, en el diálogo y en la conversación vamos buscando los puntos de identidad, pero también los puntos de diferencia, los puntos de debate y al final, así como cuando construimos un texto a varias manos, la sociedad también la construimos a varias manos, con varios pensamientos, con varias ideas. Eso es construir desde el punto de vista del amor. Y ese amor no se vuelve tóxico, porque ese amor se vuelve un amor que no es un amor contemplativo, sino que es un amor que voy construyendo en el desarrollo de las situaciones. Y me parece muy importante eso que has dicho, de que hay muchas narrativas. Yo creo que el mundo, pensaba ahora cuando ibas hablando en un mundo de los mimos. ¿Qué tal que este fuera solo un mundo de los mimos, donde no hubiesen palabras, sino que lo que hubiese fue el movimiento, la géstica, ese tipo de cosas? Pues en un momento determinado sería como hasta más fácil podernos comunicar porque nos comunicamos desde la interpretación. Muchas veces, y en el caso nuestro en Colombia, la palabra mata. Mucho dirigente sindical ha terminado, y dirigente social ha terminado, y mucho maestro asesinado, porque en Colombia la palabra mata, porque la palabra tiene contenido y la palabra tiene amor. Muy bien, así es. Yo le contaba a María Marta que tenemos 1098 docentes asesinados y eso tiene que ver con lo que tú nos decías de no pregunten mucho, mejor no entren a ver qué pasa con esas desigualdades, sino resuélvalas románticamente y el magisterio colombiano ha sido un magisterio que ha preguntado, que se ha movilizado, que ha incomodado y pues ha tenido ahí, digamos, una victimización latente. Carlos Paz, cuéntanos un poquito sobre los puntos, tus reflexiones. Carlos, el micrófono. Micrófono, siempre se me olvida el micrófono. Primero, María Marta, tú tienes razón. Uno, hay que escuchar
las propuestas de los demás para poder concretar. Y es el gran problema del ser humano. Casi siempre uno dice la verdad y de ahí para allá no quiere escuchar absolutamente a nadie. Y el escuchar es complicado hoy en día. Aquí lo vemos en nuestro país. Si hablamos, escuchamos ideas nuevas que nos van a servir, ya nos señalan como personas que no estamos diciendo las verdades que los demás quieren escuchar. No estamos en la misma línea de los otros y allí a nosotros nos señalan demasiado. Aquí el problema de este país es ese, uno, lo que les decía Carlos ahora, aquí nos señalan de adoctrinadores. Si fuéramos adoctrinadores, este país lo habíamos cambiado hace rato. Si hubiéramos tomado esa decisión de verdad, ya habíamos vuelto un país de verdad, con una dignidad y una berraquera para todos y una igualdad. Pero no hemos sabido hacer ese trabajo, desgraciadamente. Y nos ha faltado más amor por los demás para hacer eso. En cuanto a aquí a los niños y jóvenes, les decía a los padres, Carlos les dice que hemos cometido el error de pronto de ser unos docentes autoritarios. ¿Qué nos tocaría? Democratizar la educación, pero en esa democratización el docente, cambiarle el chip al docente va a ser bien complicado. Y necesitamos muchas charlas, necesitamos ponernos de acuerdo en muchos temas y seguir conversando día a día. Mira que el movimiento político, social, sindical, Sí Podemos, que dirige el compañero Carlos Rivas, llevamos que ya 10 conversatorios, si no estoy mal, de 10 a 12 conversatorios. Y en muchos temas hemos tratado la socialización con los compañeros del tema de la educación, de la pedagogía, de este amor que necesitamos. Y lo queremos seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Porque aquí hemos notado que los docentes necesitan escuchar mucho más para tomar mejores decisiones y que ellos, gracias a los comentarios que nos realizan, nosotros también hemos cambiado ciertas cosas para poder mejorar los discursos, mejorar el quehacer, el día a día. Y hoy, con la tarea de educar y la toxicidad del amor, tenemos que cambiar muchas cosas porque hemos cometido demasiados errores, pero eso lo vamos a poder mejorar con más charlas, más conversación y mejor escucha. Milena. Señor. Si me permites, para contarle a María Marta, en una oportunidad, en una negociación, una ministra de Educación salió a decir que los maestros éramos héroes y las maestras heroínas. Y nosotros le dijimos a la ministra que no aceptábamos ese calificativo porque nos iba a pasar lo mismo que a los porteros en los equipos de fútbol, que de un momento pasábamos de ser héroes y heroínas a ser villanos. ¿No es cierto? Quien define la política pública no somos nosotros, es el Estado, nos la impone. Y si no sale como quería, entonces resultamos siendo villanos. Por eso jamás aceptamos ese calificativo del Estado, que era, además de ser un calificativo peyorativo, era de desprecio porque no se conoce. Tú decías una cosa muy importante, ¿no es cierto? No basta con decirle usted mi héroe, pero en la práctica se le está tratando, ¿no es cierto?, como la peor persona, no se le brindan las condiciones, y desde el punto de vista, las condiciones ni económicas, ni laborales, ni absolutamente nada, ¿no? Lo mismo que se hace con los estudiantes. Y hay una situación que yo quería plantear aquí, y es que el trabajo colaborativo es un trabajo pensado desde lo colectivo, ¿no es cierto? Y no puede ser un discurso desde lo que yo hago para negar la posibilidad de compartir con los demás. Muy bien. Carlos y en Milena, este tema, Carlos, señor. discúlpame. ¿Te acuerdas, Carlos? En este año se hizo una propuesta de parte de FECODE al Ministerio de Educación, Sistema General de Participaciones. ¿Qué nos contestaron?
Sí, que esa esa no era una propuesta era propuesta para este país. que no era para este país, que era para otro país. Allí el gobierno sinceramente no quiere mejorar la educación y no quiere a los maestros para que y a los niños de Colombia. No, y también el discurso de los héroes. Hoy tenemos un ejemplo que además de diciente es gravísimo y es el discurso de los héroes en los trabajadores de la salud. Son los héroes, nos están protegiendo. Aquí lo del aplauso no duró mucho tiempo, pero se hizo las imágenes, pero lo que vemos es un gobierno que no provee las condiciones de bioseguridad, que no les han pagado, que están en condiciones laborales terribles y aún así entonces es como romantizamos lo que es la vulneración de unos derechos básicos, ¿verdad? Les voy a compartir algunos comentarios. Pronto para María Marta, aquí Colombia es un país de refranes y entonces nos dicen en los comentarios que esa lógica del maestro solito es porque el solito sirve para el divide y reinarás. Aquí el divide y reinarás es una, digamos, una expresión muy coloquial de cómo si nosotros nos permitimos que yo solito hago esto, pues viene la política neoliberal y hace lo suyo con mayor facilidad. La segunda es un comentario que nos deja Ana que dice, por eso cuando le preguntamos a alguien, ¿quién es tu primer y gran amor? Casi siempre dice una persona que está fuera, casi siempre piensa en otros, de su pasado, de su relación de pareja, pero difícilmente reconocemos que el primer amor en el equilibrio que podemos para darle a otros es el propio, ¿cierto? El propio amor, el propio autocuidado. Y también nos propone Ruby cómo todos estos temas y esa preocupación por el amor y por lo colectivo nos debe preguntar, poner a preguntarnos también por la unidad como gremio, por la unión, la solidaridad, cómo podemos seguir construyendo y seguir creciendo ahí. Bueno, con estas maravillosas participaciones tenemos muchos comentarios más que desafortunadamente el tiempo no nos va a dejar leer, pero iremos poco a poco retomando. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que en unos minuticos demos unas últimas reflexiones, un cierre y un mensaje para el magisterio al que hoy le decimos, por supuesto que educamos con amor, el amor es una fuerza, pero también tenemos que evaluar hasta qué punto ese amor está siendo nocivo, hasta qué punto nosotros como sujetos nos reconocemos y podemos asimismo empezar a transformar la relación con los padres de familia, con mi horario laboral, con mi trabajo. Entonces vamos a hacer la ronda a la inversa para que cierre María Marta. Empezamos con Paz, seguimos Rivas, luego María Marta para que recoja y nos deje un saludo allá desde sus tierras argentinas. Entonces, Carlos Paz, por favor, tu saludo no, tu despedida a este conversatorio con el Magisterio Colombiano. Bueno, primero que todo, nuevamente mil gracias a la doctora María Marta por todos sus aportes tan grandes que nos ha hecho el día de hoy. A los compañeros que hoy participaron en este Facebook Live de la tarea de educar y la toxicidad del amor. Muchas gracias por seguir acompañándonos en toda esta clase de conversatorios. Mira, para el magisterio y para todos, cada uno de nosotros, primero, querernos y amarnos nosotros mismos. Porque si nosotros no nos queremos, no nos amamos, de ahí para allá no vamos a saber valorar lo que tenemos al lado. ¿Y qué es valorar lo que tenemos al lado? Uno, las personas, y dos, las realidades. Allí es donde comenzamos nosotros a saber qué es la vida, qué es y para qué estamos y para dónde vamos. Fundamental esa parte para mí y decirle a los compañeros, escuchar, colaborar, no querer ser más que otro. Trabajemos en grupo, en equipo, queramos a los niños no de una forma tan, ¿cómo le diría? Tan dura en ocasiones de querer que ellos sean lo que nosotros queremos que ellos quieran. O sea, es que aquí nosotros enseñamos es para no pensar como ellos quieren, sino que ellos piensen lo que nosotros queremos que ellos quieran ser. Y ahí es donde cometemos un grave error. Y es lo que el gobierno nacional, con el sistema y con todo lo que manda, hace. Y es aquí donde tenemos que cambiarles esa forma. Dejarlo ser. El ser evoluciona día a día.
Y si nos acordamos de nosotros cuando éramos pequeñitos, muchos de nosotros éramos calillitas y nunca pensábamos que íbamos a llegar a. Hoy estamos viendo que el ser cuando evoluciona, se quiere de verdad, puede llegar a mucho más. Y nosotros, si nos unimos en los pensamientos para mejorar este país, vamos a hacer mucho más. Es querernos uno para seguir queriendo a los demás. Muchas gracias, Carlos. Vamos con el otro Carlos. Micrófono. Yo creo que esta es una conversación que finalmente nos dejó erotizados a todos con relación al compromiso que debemos de asumir colectivamente con la escuela, ¿cierto? Lo primero es que el que sueña es el poeta del cambio. Solo el que tiene la posibilidad de entender la realidad es quien puede construir sueños y subjetividades. Por eso me encanta el diálogo en la escuela. Por eso creo que tenemos que derrotar mucho del autoritarismo que tenemos todos. Todos somos profundamente autoritarios y más en la escuela que queremos imponer nuestra fuerza frente a los estudiantes y creo que hay que cambiar las relaciones. En Colombia tenemos una gran dificultad que tenemos que resolverla y es nuestro trabajo con la comunidad. Quien reconoce al otro, reconoce a un contradictor. Quien reconoce al otro, reconoce que el otro no es igual a mí y ese es un gran punto de partida porque nos permite reconocer al otro desde la diferencia, pero también reconocernos para podernos cuidar. Yo sí quiero ser villano, pues si ser villano es luchar por la libertad, por la resistencia, ¿no es cierto? Entonces a mí me gustaría que me llamen villano, yo no quiero que me llamen héroe, ¿no es cierto? Porque nosotros convocamos a la rebeldía, porque la escuela es para convocar a la confrontación, porque la escuela es un sueño y el sueño de la escuela tiene que ser la libertad. Qué bonito cuando el niño no solo es capaz de recitarme, ¿no es cierto?, una poesía, sino cuando entiende la poesía. Qué bonito el niño que de sus labios expresa palabras hermosas para sus compañeros, para el resto de niños, o cómo debo comprender a ese niño que lo hace de manera diferente porque en su hogar hay una serie de maltratadores, ¿no es cierto?, como el maltratador a la sociedad con los trabajadores. Y quiero terminar diciendo una cosa, pues a mí me encanta la poesía. Creo que algunas de las cosas que tenemos los maestros son sueños, ¿no es cierto? Y no efectivamente sueños eróticos, sino sueños de libertad y de democracia. Bueno, claro que sí. Eso que tú dices de ser villano frente a luchar por la libertad me trae también un poco el recuerdo del debate sobre la obediencia, ¿no? Cómo la obediencia es muchas veces una virtud en la escuela, es el niño que se destaca y en realidad estamos ante una realidad social que lo que nos dice es aquí lo que necesitamos es desobedientes, es resignificar y anteponer la dignidad como pueblo a todo lo que está pasando. María Marta, regálanos por favor tu cierre del día de hoy. Gracias por todo lo que nos has compartido. Lo primero que quiero hacer es acusar el regalo que he recibido. Tanto vos, Milena, en tu capacidad de traducir cosas que yo quiero decir y no termino de... y que después las escucho en tu boca y tenés como esta capacidad fantástica de además entramarnos a los tres, a los cuatro con tu voz y, y también a los colegas que han puesto sus comentarios que no podía leer antes y ahora he podido leer y nada, de alguna manera expresarles mi gratitud por irme tan llena, por irme tan llena de cosas. Me siento un poco responsable, entonces lo que voy a decir al final va a ser lo más conservador. Primero una cuestión sobre lo que dijo el primer Carlos y el segundo Carlos, que tiene que ver con por supuesto que el primer paso es reconocerse a uno mismo, en qué condición está inscrito como docente, qué posibilidades concretas tiene que no lo pongan en peligro, ¿no? Estamos hablando de docentes que han perdido sus vidas o que pierden su salud. Entonces me parece que uno siempre debe actuar como adulto, porque cuando nos hacen dóciles y sumisos, nos olvidamos de que como profesionales estamos en el lugar del adulto, y que el lugar del adulto es el lugar que evalúa y toma una decisión razonable sobre la base de los condicionamientos que tiene, que son muchos, ¿no? Y
Entonces se me ocurría pensar, ni es grande, ni es rápido, ni estamos solos. No estamos esperando la gran proeza, ninguno de nosotros estaríamos en condiciones de hacerla, solamente podemos ser mártires si vamos por la gran proeza, ¿no? Y el mártir es recordado, pero digamos que intercambia su inmortalidad por la imposibilidad de que esto sea duradero, porque el mártir se va y el sueño se enciende, pero la realidad no se transformó, ¿no? Yo creo que no tenemos que aspirar a hacer algo grande. Esto que vos decías, Milena, antes, lo pequeño cuenta, lo pequeño, pero que además es un movimiento que hago después de haberme estudiado. Tal vez es un buen tiempo la cuarentena para parar y decir, pero yo, ¿quién soy? ¿Cómo me comunico con ¿qué hago? ¿No? Estar como un poco más pendiente cuando miro una serie, cuando miro una película. ¿Qué está diciendo de mí como maestro? Cuando recibo un WhatsApp por el maestro, digo, tal vez es un lindo tiempo para empezar como a reconocer cuál es la baldosa que estamos habitando, antes de ponernos a danzar arriba de la baldosa, porque no sabemos si podemos danzar o podemos dar unos pasos más gentiles. Creo que no es necesario apurar nada. Está bueno que nos entusiasmemos, pero si lo podemos saborear, es una forma de cuidarnos. Nada necesita ser violento para que lo podamos vivir bien. Por eso digo, ni grande ni rápido, ni solos. Sobre todo ni solos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, María Marta. Bueno, en los comentarios te están diciendo que gracias por los aportes, que maravilloso, pero que además vuelvas a otro espacio con nosotros. Le dicen a Carlos que, ajá, pues dale con los sueños eróticos, esos también, por supuesto. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía el señor de María Marta, que tiene que ver con cómo este tiempo puede ser visto también como una oportunidad. Parece que íbamos viviendo como en piloto automático, como el afán del día a día, y de pronto este tiempo de transformación, de crisis, de incertidumbre, también sea la posibilidad para pensarnos en otras cosas. Y para eso también quiero contar como una anécdota, es que cuando promocionamos este conversatorio, muchos compañeros y compañeras decían, ¿en serio vamos a hablar del amor? En serio, pero eso tiene muchas significaciones y es que a veces nos cuesta a nosotros mismos preguntarnos por cosas que son tan naturales que están ahí, sí, yo amo, sí, me aman, pero cómo profundizamos, cómo lo evaluamos es una tarea que tú nos has mostrado hoy de una manera muy interesante porque a veces esos ejemplos más cotidianos nos dicen, hombre, aquí tengo una tarea que hacer. Entonces, ya sabes, te esperamos de regreso y seguimos en esta tarea de pensarnos y de trabajar cada vez más desde las redes, desde lo colectivo, de cómo tejemos puentes en la distancia. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Les tenemos invitación, Carlos Rivas, para este viernes. Y ahí podemos invitar también a María Marta para que se entere de qué estamos haciendo aquí. El Sí, viernes, Carlos. yo creo que el próximo viernes vamos a trabajar la tertulia, maestros de todo el país, María Marta, que en vivo, ¿no es cierto?, nos cantan, nos recitan, bueno, hacen diferentes actividades. Y el próximo martes ya tenemos una conferencia con la profesora Piedad Ortega, una profesora de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y entonces también vamos a tener nuestros conversatorios generalmente los martes y los jueves, pero como este lunes tuvimos un conversatorio con el próximo presidente de Colombia, con hombre alternativo, democrático, con Gustavo Petro, entonces no vamos a saturar a los compañeros y vamos a ir el viernes con nuestra actividad lúdica, con nuestra actividad espiritual, con esa cantidad de maestros que cantan, que recitan, que escriben, que son apasionados, de esos maestros apasionados, de esos maestros erotizados por el arte y por la cultura. Claro que sí. Entonces, María Marta, te vamos a invitar a que te conectes. Es un esfuerzo que también hemos estado haciendo en esta cuarentena. Ya llevamos más o menos 4 o 5 tertulias en las que tenemos música, poesía y un momento de compartir también un poco entre una red de amigos que sigue creciendo y ese ejercicio lo estamos haciendo. A mí, como yo soy profesora de niños pequeños, me parece muy importante la tarea y yo me permito decir que hoy la tarea con estas reflexiones es
amarnos, autocuidarnos y seguir pactando con otros en un amor equilibrado y que permita enriquecernos. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Recuerden que este conversatorio queda en línea para que puedan volver sobre él o compartirlo con otros compañeros y amigos. María Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Queda este espacio abierto para que vuelvas. Y pues los dejo que se despidan rápidamente. Muchas gracias y recuerden que juntos sí podemos. Bueno, esta es la red del erotismo educativo. Bueno, quédense ahí un Ujú. segundito. Hasta luego, Quédense que ahí esté un muy bien. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Chao, Carlos.